Es una maravilla, es un placer el utilizar esta tecnología para algo tan provechoso, tan benéfico, tan desafiante finalmente. Veía ahorita las palabras que han puesto, las palabras que de alguna manera dejan ver lo que han recibido de Dios, cómo han sido desafiados, y la verdad es de que es evidente que Dios está trabajando. Dios quiere hacer grandes cosas sin duda, no solamente en nosotros, no solamente con nosotros, sino a través de nosotros y pudiéramos decir también, a pesar de nosotros. Dios quiere llegar a impactar no solamente a nuestro círculo cercano, sino literalmente hasta el final de la tierra. Ha sido muy lindo ver esas frases, escuchar los mensajes y ver inclusive en sus rostros de aquellos que tienen la cámara encendida cómo están recibiendo ese impacto que es para todos nosotros. Hay dones que Dios ha puesto en nosotros, sobre nuestros hombros, en nuestras manos, y que nos han llevado a servirle a Él de una manera integral y total. Si yo les preguntara, ¿cuántos de los que están conectados en este momento trabajan para Dios de tiempo completo? ¿Qué pensarían con lo que se ha avanzado ya en este evento? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuántos están trabajando para Dios de tiempo completo? En la cultura en la que hemos crecido, hemos normalmente pensado que es esto solo para algunos, pero bien dice Eunice, esto es para todos. Seas un estudiante, trabajes en una empresa, seas misionero en África, seas pastor o un maestro de escuela dominical, tú trabajas para Dios de tiempo completo. La verdadera pregunta es, ¿cómo es que estamos trabajando? El trabajo que hacemos para Dios, ¿qué tanto demuestra nuestro compromiso? ¿Qué tan firme y fiel está nuestro compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión? La de ir y hacer discípulos para Jesús hasta lo último de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, son una fiel palabra que nos recuerda que todos trabajamos para Dios de tiempo completo, sea lo que sea que hagamos, donde sea que lo hagamos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es interesante que no dice que solamente lo hagamos para Dios, sino que lo hagamos como para Dios. Porque a veces podemos hacer cosas para Dios que no son dignas de Dios. Hacer las cosas, todas las cosas de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El evangelio tiene que ser predicado con nosotros o sin nosotros. Si nosotros no lo alabáramos, dice la Escritura, las piedras clamarían. Es nuestra bendición que Dios nos use. Es un privilegio, es literalmente su misericordia. Y tenemos que estar completamente agradecidos y también debemos de estar completamente conscientes de que el evangelio tiene que ser predicado donde nosotros estemos, con y sin palabras, absolutamente. Efesios capítulo 2, versículo 10, un pasaje que conocemos mucho y que muchos tenemos de memoria desde hace quizá años. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En una, digamos, cultura religiosa pensamos en las buenas obras como aquellas cosas que eventualmente algunas personas hacen pretendiendo llegar al cielo, pero desde una concepción más amplia, pudiéramos entender esas buenas obras como a lo que hemos sido llamados a hacer donde quiera que estemos. Por ejemplo, hacer un buen trabajo. Un trabajo tan excelente, un trabajo tan extraordinario que el nombre de Dios sea glorificado. Aunque trabajes para el gobierno de tu municipio, aunque trabajes para un empresario grosero, no importa dónde estés o lo que hagas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para trabajos extraordinarios, para trabajos excelentes que Él preparó de antemano. ¿Para qué anduviésemos en ellos? Recientemente he tenido el privilegio de conocer, por ejemplo, uno de estos trabajos extraordinarios. Es una empresa que se llama Chocolates Right. La pueden buscar cuando tengan oportunidad. Chocolates Right. Right es como derechos en inglés. Esta empresa está en el Ecuador y tiene una labor social impecable e impresionante.
Esta es una empresa fundada en la fe, es una empresa que ha sido literalmente un camino de fe de los creadores, de los desarrolladores, y que han llevado a las personas que trabajan ahí a un nivel de eficiencia en su trabajo que es extraordinario en el producto que hacen. Pero la responsabilidad social que tiene la empresa va más allá. Han decidido contratar a personas que tienen capacidades diferentes, que son incapacitados para el trabajo quizá en muchas industrias. Ahí trabajan y hacen cosas extraordinarias. He tenido el privilegio de conocer ese modelo y, por ejemplo, de conocer justamente, lo supe el día de hoy, de una empresa mexicana dedicada al café que ha tomado el modelo de Chocolates Right del Ecuador y que lo ha implementado aquí en México, en Veracruz. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar con nuestro trabajo, con nuestras obras para Dios? Literalmente solo Dios lo sabe. En este panel vamos a tener personas que han convertido de su trabajo su campo misionero. Su campo misionero no está en África, no está en China, su campo misionero está donde ellos están, porque ahí Dios está trabajando. Está con nosotros Mariana Echanis. Mariana, qué gusto que estés acá. Muchas gracias, Edgar, y gracias a todos, a todas por esta invitación. Bienvenida, bienvenida al panel. Permíteme preguntarte, en tu caso, desde la docencia y también desde la política ambiental, para entender en dónde estás y desde la política climática, ¿cómo has visto que tu profesión contribuye a la restauración de lo que implica el reino de Dios aquí en la tierra? Muchísimas gracias, Edgar, y me encanta la introducción, el contexto que das, el poder estar aquí con personas que ya escucharemos en un ratito, que están teniendo esa influencia y estoy segura que todas las personas que están conectadas aquí tienen este espacio de incidencia, ¿no? A través de quienes somos y de lo que hacemos. Y en particular en mi caso, cómo lo he experimentado, cómo lo he visto vivido. Quisiera compartirles, ¿no? Que yo estudié relaciones internacionales, igual que Edna, y por ahí vi el nombre de una ex compañera que me da muchísimo gusto ver por ahí, a Itzel. Y estudié relaciones internacionales con este deseo, ¿no? Que tenía yo en mi corazón de contribuir desde esa esfera a una mejor sociedad, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, tuve en mi posgrado, fue un momento de un reencuentro con Dios increíble, donde yo dije, wow, no vine por un título académico, pero lo más que me llevo es ver el corazón de Dios, ver su amor inconmensurable y creo que en un momento pensé que para poder ejercer y expandir el reino no tenía que ser o circunscribirse únicamente en un contexto, por así decirlo, de iglesia, eclesiástico, de no ser una líder o pastor, pastora, no tener y estar virtiéndote a la gente. Y si bien sí, ¿no? Lo que entendí y bueno, yo soy egresada de una escuela de ministerio sobrenatural que es MXSSM, ¿no? Y algo increíble que aprendí ahí es que el ministerio no es algo que tú hagas, no es una posición, no es un nombramiento, sino más bien es quiénes somos y quién Dios nos ha llamado a ser, ¿no? El ministerio es lo que tú eres y dónde estás. Y Dios ha depositado ciertos, como bien decías, ¿no? Dones, gracia también, ¿no? Te abre puertas, te pone en ciertos espacios donde tú tienes una gracia particular para hacer y llevar y ser ahí todo lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Creo que muchas veces tendemos a hacer compartimentos de nuestra vida, de, bueno, yo aquí en el trabajo soy así y aquí tengo que ser de tal forma, pero realmente creo que el reino de Dios es vivir de una manera integral, siendo y creyendo, sabiendo que somos hijos e hijas de Dios y como sus hijos tenemos acceso a su corazón y nos comportamos como tal, ¿no? O sea, todos nosotros creo que venimos de una familia y entonces, pase lo que pase, somos, ¿no? De esa familia y tenemos ciertos valores que nos fueron inculcados y eso es lo que hacemos y eso es lo que reproducimos y es darnos a nosotros mismos y reflejar el amor de Dios y descubrir e incluso asociarnos con Él para extender y para transformar y reconocer sus estándares y poder ver a las personas y las situaciones como Él las ve, ser creativos y poder hablar esas circunstancias, lo que Dios quiere que hablemos.
Qué importante, Mariana, lo que comentas. Para muchas personas eso no es sencillo de entender porque crecimos pensando que las personas más espirituales estaban dedicadas a actividades Ujú, ujú, de la iglesia y de ujú, pronto pensar que podíamos ser tan misioneros como el que se va a China, pero en nuestra propia empresa, pues puede parecer extraño, pero es una realidad total. Y debemos de reconocer el llamado de Dios. Y el llamado de ujú. Dios es exactamente en donde estamos. Sin duda, lo has entendido, lo estás viviendo y en el, digamos, en la labor cotidiana aprovecho para preguntarte, ¿cómo has visto de una manera real, fehaciente, Ujú. eh, el toque de Dios a través de tu trabajo, a través de tus palabras y quizá sobre todo a través de tus obras sin palabras? Sí, muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, yo estuve trabajando algunos años, tanto en el gobierno federal como después en la cooperación internacional. Y, no, y combinándolo con la docencia, ahora estoy de tiempo completo en el TEC de Monterrey, en la Dirección de Relaciones Internacionales, y lo he visto de muchísimas formas, ¿no? Te voy a compartir alguna, por ejemplo, que puede ser muy clara o evidente con mis estudiantes. Y la verdad es que, ¿no? Yo cada vez que entro a un nuevo ciclo, a un nuevo periodo, digo, Dios, yo quiero ver a estas personas como tú las ves, poder llamar y sacar el oro en estas personas, ¿no? Porque cada uno de nosotros, independientemente del lugar en donde estemos, Dios nos ama, Dios tiene ese deseo de encontrarse con nosotros y que nosotros podamos tener la capacidad, y eso me encanta, ¿no? De esa cultura del reino de Dios, que es tratemos a las personas por quien Dios dice que es. El pastor Bill Johnson no dice que es honor es tratar a una persona por quien Dios dice que es, sin tropezarme con lo que todavía no es, ¿no? Y creo que muchas veces en esa interacción, como bien decías, ¿no? Híjole, no nos comportamos o te dan ganas de decir, no, o sea, de verdad esta persona o esta circunstancia, en donde sea, en tu trabajo, en el gobierno, en el sector público, pero poderte asociar con Dios y decir, Dios, quiero tratar a esta persona con honor porque tú así la ves, tú así la tratas y esta persona vale tanto para ti, permíteme verla como tú la ves, tratarla como tú la tratas, tener tu corazón para ellos y para ellas. Y creo que eso es lo más, o sea, es de lo más transformador cuando una persona, cuando tú puedes creer en una persona y hablar a su vida lo que Dios dice, incluso antes de que esa persona lo crea o lo haya descubierto, ¿no? Sin hablarle de Dios, ¿no? Sino simplemente ¿cómo se dice? Asociándome con Dios y poder declararlo sobre su vida. Y he tenido muchos estudiantes que se acercan conmigo después con situaciones personales, ¿no? De familiares y que solitos se acercan y me cuentan y entonces se abre un espacio, ¿no? También para decir, bueno, yo esto es lo que creo y te quiero compartir esto, pero es más en el día a día y en cómo los tratas, en cómo te relacionas con ellos y con ellas. Y creo que también en nuestro comportamiento, porque, por ejemplo, ¿no? Algo que me pasó recientemente y yo estaba así, de verdad súper tocada por Dios, porque cómo podemos de verdad transformar muchísimo desde la posición que Dios te haya dado. Tú tienes una influencia, la que sea, y tenemos cierto acceso, Claro. cierta plataforma. Y cuando tú invitas, cuando tú das, ¿no? Porque es un corazón de generosidad, de propulsar a otros, de creer lo mejor de otros, ¿no? Cuando dice la palabra, considera a los demás mayores que a ti, yo lo que siento es, velos como Dios los ve, considéralos como eso precioso y dales las oportunidades, promuévelos, que avancen ellos en lugar de que avances tú. Y cuando haces eso, Dios es tan lindo que te avanza a ti, pero tu corazón es siempre ser generoso y propulsar, y siempre que tengamos una oportunidad, ayudar a alguien, ¿no? Ser generosos, no solo con nuestro dinero, no solo, aunque sí es muy importante, ¿no? En nuestra iglesia, pero ser generosos con nuestro conocimiento, con nuestras palabras, con nuestro espacio, con nuestra influencia y darle como la luz, el spotlight a alguien más y que alguien Claro. más brille en lugar de que tú. Creo que eso es transformador y las personas lo dicen, pero ¿por qué haces esto, no? Entonces, esos son como algunas tangibles y ya, no quiero tomar mucho tiempo, perdón. No, excelente lo que nos comentas, Mariana. Me trae a la mente, pues,
vivir la regla de oro, ¿no? Tratar a otros como quisiéramos ser tratados. Qué desafiante y qué bendición, no solo para nosotros, sino literalmente para todo nuestro entorno. Qué diferente sería nuestra nación, el mundo entero, si viviéramos la regla de oro. Muchísimas gracias. Tremenda aportación. A todos aquellos que nos están escuchando y tienen alguna pregunta que hacerle directamente a Mariana, vayan rápidamente al chat y pongan para Mariana y vamos a tomar alguna, por cuestiones de tiempo, quizá nada más una o dos preguntas para finalizar esta parte del panel en unos minutos, pero pongan ahí para Mariana y buscamos en un momento más las preguntas ahí en el chat. Está con nosotros Mauricio Zamudio. Mauricio ha estado vinculado mucho al ministerio, pero también a la vida empresarial. Mauricio, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Edgar. La verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo esto que Dios está haciendo con la iglesia. La verdad es que a mí me emociona mucho estar aquí y escuchando los testimonios de todos ustedes. Así es, sin duda. Mauricio, tú como empresario, ¿qué podrías decirnos al respecto? Hace 7 años iniciamos una empresa, unos socios y yo, para tratar de ver cómo era esto de una empresa misional, que ahora yo le llamo más una empresa del reino. Como que fuimos transformándonos a llegar ahí. Y ha sido una aventura increíble cómo Dios nos ha ido transformando a todos los que estamos colaborando en esta empresa. Y no nada más a nosotros como dentro de la empresa, sino a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a todos los que tienen que ver con nosotros. La empresa se llama Easy Life, SASB. Lo que hacemos es producimos y distribuimos productos que transformen la vida de personas que están en una situación complicada. Por ejemplo, vendemos filtros que potabilizan el agua inmediatamente, son de la marca Sawyer, es una marca norteamericana. Nosotros somos los distribuidores pues exclusivos a nivel nacional. Correcto. Y lo que hacemos es entregamos estos filtros en comunidades donde no tienen acceso al agua potable. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformación no es nada más, como dijo la doctora Nina en la conferencia, no es de palabras. Nosotros queremos ver una transformación social real. Entonces nuestros clientes pues es el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, las ONGs. Trabajamos con organizaciones de otras religiones como los judíos, por ejemplo. Los judíos son nuestros principales clientes y colaboradores. Y pues es como decía Mariana, la persona es la que hace el ministerio. ¿Cómo vivimos? Si realmente estamos siendo nosotros transformados día a día y el carácter de Cristo es el que está saliendo a relucir, porque ese es el aroma que se siente en todo lo que estamos haciendo como dentro de la empresa, pues ese es el ministerio. Y como decía Edgar, pues somos creyentes de tiempo completo o realmente debemos de cuestionarnos si realmente somos creyentes. Exacto, realmente el estatus, la posición no es lo que nos define es nuestra relación, nuestra comunión con Dios y el llamado que tenemos con Él y para Él, y eso es algo muy, muy importante. Hablando, por ejemplo, Mauricio, de algún testimonio, algo que te venga a la mente de la forma en la que Dios ha utilizado este trabajo que puede pasar por un trabajo secular, pero que es fincado en la fe, que es creyéndole a Dios y de la manera en la que Dios lo está utilizando como para sembrar semillas, no solamente de bendición en lo pragmático, sino que inclusive supongo que habrá personas que están siendo inquietadas en ver qué es lo que los está moviendo a ustedes. ¿Qué te viene a la mente? La realidad es que es muy, muy complicado poner una empresa que pague sus impuestos, que pague sueldos completos, que pague a los empleados por las utilidades, que realmente tengamos una sola contabilidad. En México, yo trabajaba antes en otras organizaciones, algunas de nivel internacional, otras locales, y la verdad es que muchos hacían algunos trucos para salir, para poder sobrevivir inclusive. Tenían 2 contabilidades, facturaban unas cosas, otras no. Claro. Es muy complicado hacerlo, y ahí es donde podemos encontrarnos con Dios, cuando está la tentación, cuando están los tiempos difíciles, cuando estamos a punto de cerrar el negocio porque hay una crisis, cuando se nos presenta una situación donde un funcionario de gobierno nos dice que la única manera que podemos ganar una licitación es si podemos acordar con una cantidad que le vamos a dar al funcionario,
nos dicen hasta de cuánto es, nos dicen cuál es el formato. Yo estuve en una reunión con unos funcionarios federales hace unos años, cuando apenas iniciábamos el negocio, y hablamos más, unos 40 minutos de una reunión de una hora, y los 40 primeros minutos eran ellos explicándonos cómo teníamos que darles un dinero en bolsas en una gasolinera. Y 20 minutos restantes fueron a hablar de nuestro producto. Y más que hablarles del producto fue hablarles de por qué no lo íbamos a hacer, por qué no íbamos a entrar con eso. Y nosotros, como tenemos el mejor filtro potabilizador de agua que hay a nivel mundial, no tuvo de otra más que meter en la licitación que necesitaba el mejor sistema de filtración, y ganamos la licitación sin tener que haber dado un peso. Qué impactante, de corrupción. Entonces, lo que te digo, Edgar, es que Dios abre las puertas. Él es el que va delante de nosotros y es el que puede hacer este testimonio a pesar de la situación en la que vivimos, ¿no? O sea, sí se puede Latinoamérica hacer las cosas bien, aunque está todo en contra. Se requiere de un grupo de personas que estén orando por nosotros constantemente, nosotros orando por ellos, porque la situación ya en la vida real es muy complicada, pero ahí es donde se pone en manifiesto si somos verdaderamente creyentes o no. Y Dios es el que hace la obra y es el que habla y grita a través de acciones como estas. Bueno, un testimonio sin duda impactante me trae a la mente cuando dice la escritura que si Dios abre las puertas nadie las puede cerrar. Y bueno, los ha usado, la eficiencia, la calidad de su producto hizo que finalmente fueran la empresa ganadora de esa licitación. Y yo creo que muchos ahí hubiesen sucumbido, ¿no? No hay de otra, hay que pagar ese soborno, ese moche, como decimos de manera coloquial, pero la verdad es de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Literalmente, o sea, estas son palabras que se escuchan muy bien en la iglesia. La pregunta es, cuando estamos en el escenario de los negocios, ¿de veras lo creemos? Ahí exactamente es donde somos probados en nuestra fe. Increíble lo que nos comentas, Mauricio. Estoy viendo que ya varias personas están haciendo preguntas respecto a lo que estás haciendo. Lo vamos a retomar en la parte final del panel. Muchísimas gracias por lo que nos compartes. Impactante y a la vez, sin duda, desafiante. Está con nosotros también Rafael Vázquez. Rafael, bienvenido. Un gusto. Buenas noches, buenas tardes por acá conmigo. Estoy en Baja California. Un saludo, Edgar. Correcto. Baja California, contigo todavía tardes, aquí tardes noches. Yo estoy, por cierto, conectado desde Monterrey. Rafael Vázquez, tú estás en un campo muy distinto al de Mariana, muy distinto al de Mauricio. Tú eres médico veterinario y esto desde el corazón que has tenido por servir en las comunidades digamos, en una situación muy marginada. ¿Cómo te ha permitido tu profesión como médico veterinario mostrar el carácter de Dios? ¿Qué nos dirías al respecto, Rafael? Sí, mire, bueno, desde el contexto que se ha estado mencionando acerca de ser integrales, de ser agentes de cambio, el hecho de conocer nuestros dones, la importancia de explotarlos, que algunos somos más agraciados porque es más de un don, que no implica otra cosa más que más responsabilidad delante de Dios, delante del reino y delante de lo demás, por el hecho de que debemos y tenemos que ser agentes de cambio de intencional y vivencial. Pues dirán, pues médico veterinario, ¿qué tiene que ver con el reino? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con la evangelización? Pues bueno, gracias a Dios, porque a través de esta profesión que el Señor me ha dado, que nació y surgió a raíz de un pacto que yo hice con el Señor cuando todavía estaba estudiando mi carrera, y que obviamente que cuando terminé, pues se me olvidó, porque me quise acabar el mundo en el primer año, pagar todo lo que había gastado durante la universidad. Y bueno, gracias al Señor porque Él es bueno y me recordó de una manera muy amable de ese pacto y dije, sí, cierto, Señor. Entonces, aquí otra vez le dije al Señor. Y en ese contexto de profesión, en estos 15 años de ministerio que el Señor ya nos ha permitido en este año, en este mes, a través de mi profesión, como médico veterinario, Dios nos ha permitido crear puentes de misericordia en el país, a través de acciones que abren puertas para el trabajo misionero con compasión en los campos transculturales principalmente. ¿Por qué siempre hago énfasis
trabajo transcultural principalmente. ¿Por qué? Porque es la línea donde hay menos alcanzados, no alcanzados, donde hay más marginación, donde hay más necesidades básicas, inclusive si hablamos de una necesidad de salud en las personas, pues es lo mismo en una necesidad de los animales, porque nosotros vamos a comunidades que están a horas en carro para que puedan tener un servicio de salud, un servicio médico, veterinario en los animalitos. Entonces, cuando nosotros llegamos a esos lugares, que es una previa logística de acción, o sea, no nomás ponemos un dedo en el mapa geográfico y decimos, ahí vamos a ir, donde caiga, no, esto es a través de contactos. Yo he ido a lugares que cuando yo llego ahí, ni sabía que existían esos lugares. Las personas, yo le digo, oye, yo nomás las conocía por fotos, hablando de grupos técnicos, y bueno, el Señor me ha dado ese privilegio y esa bendición de estar en lugares y con personas que si solamente estando ahí, pues veo uno la majestad de Dios a través de cómo el Señor abre puertas. ¿Por qué abre puertas? ¿Por qué se crean puentes a través de un servicio veterinario? Inicialmente nos movíamos a través de nuestra profesión, hace unos 8 años atrás, movilizábamos equipos de misioneros, movilizábamos equipos profesionistas donde ya integramos y nos unimos con otras profesiones, médicas, psicólogos, fisioterapeutas, agrónomos. Entonces, cuando tú llegas con todos esos servicios a un lugar donde no los hay, y de antemano sabemos que es la gracia de Dios y el Espíritu Santo trabajando en ese lugar, por eso vamos a esos lugares, se abren las puertas. Ahorita yo te puedo decir que en 15 años, en más de 90 viajes misioneros transculturales, Dios nos ha abierto las puertas a todas las comunidades que hemos ido, hablando de comunidades cerradas, hablando de comunidades étnicas con otra cosmovisión, con otra cultura, con otro concepto de vida, social inclusive, y gracias a esa apertura que hay, se pueden liberar todos esos servicios que se llevan. Ahora, ¿por qué esos servicios? Porque son los que se necesitan. Estamos hablando de un evangelio integral, la importancia de conocer primeramente nosotros un evangelio integral, de vivirlo, de mostrarlo y de enseñarlo a los otros. Porque no, otra vez estamos en el contexto de que no se trata solamente de la vida espiritual de las personas, sino que se trata del entorno de la persona, y eso implica donde ellos viven. Eso implica su casa, eso implica sus animales, ¿sí? Entonces, desde ese contexto, gracias al Señor, que a través de ese trabajo misionero transcultural, como dije, principalmente, pues se han llevado servicios a las personas básicas, pero servicios básicos a las personas, pero también a los animalitos. Y cuando yo iba inicialmente a través del servicio veterinario, voy primeramente yo como punta de lanza. ¿Por qué? Porque hay que conocer el pueblo, hay que conocer la comunidad, el lugar, la logística, cómo llegar, las personas. Y una vez que liberamos el servicio con las personas, yo tengo contacto con los hombres del pueblo principalmente, que son las personas encargadas de los animales. Y una vez que a través se hace servicio gratuito, se crea una amistad, si quieren por interés en ese preciso momento, porque no se les cobra ningún 5. Entonces se les atiende sus animales, si están enfermos se les cura, si están sanos se les hace un trabajo preventivo. Ahora, ¿cómo sé todo eso? Por la logística previa que yo hago. Yo no hago viajes exploratorios. Yo cuando voy a trabajar porque yo estoy en el extremo de del país, y a mí me sale muy caro movilizarme hacia a Chiapas, por ejemplo, que es el campo más vasto que hemos tenido. Okay. Entonces, ahí, todas esas comunidades rurales donde hemos ido, todos estos grupos étnicos dependen de sus animales y de la mucha cosecha que puedan levantar. Entonces, si sus animales empiezan a morir, prácticamente va a menguar el modo de vida de esas personas. Entonces, cuando tú llegas y que yo ya sé qué tiene el animal, porque es una previa logística, yo llevo el medicamento curativo para lo que yo ya sé que tiene el animal. Entonces, al momento de curar el animal y que empiece a sanar, y mira que he visto milagros en mi trabajo en cuanto a esto, de sanación, no solamente en las personas que lo he visto, sino también en los animales, se abren puertas, se hacen relaciones de amistad, sin conocerme me invitan a su casa a comer después de haber atendido sus animales. Ahora, yo no voy solo, va el misionero de zona, el que va a abrir obra nueva. O sea, a mí me invitan para crear ese puente, pero hay un misionero encargado y responsable de abrir esa obra en ese lugar, y él va conmigo, y cuando me empiezan a preguntar, como dijiste ahorita, oye, ¿por qué vienes aquí? ¿Quién te trajo? ¿Quién te financia? ¿De dónde consigues el dinero? Todas esas preguntas que normalmente me empiezan a hacer, yo les digo,
porque hay lugares donde no se puede hablar de Dios, ¿eh? Y nos podemos hablar de hermanos. Mucho más complicado, claro. ¿Sí? Y yo le digo, mira, el de arriba fue el que me trajo aquí, compadre, y así les digo, ¿no? Y en términos muy entendibles entre nosotros. Y bueno, me dice, está bien, y todavía no termino de trabajar ni siquiera el primer día, y me dicen, ¿y cuándo vas a volver? ¿Sí? Y ahí es cuando está la oportunidad, y yo les digo, bueno, les digo, yo voy a volver, pero si el de arriba quiere el próximo año, pero voy a traer un equipo, les digo. Dice, no, no importa, con que vengas tú está bien, dice. ¿Me entiendes? Con que vengas tú está bien. Entonces, eso abre cuentas, se hace relacional, como se ha estado hablando ahorita, y bueno, eso abre puertas para el misionero que va a entrar ahí. ¿Sí? Qué maravilla. Él va a ser el encargado de tirar la semilla en ese lugar cuando el Señor le diga cuándo y cómo tirar la semilla en ese lugar. Y bueno, así es el trabajo en la iglesia, somos un cuerpo, somos un equipo. Apolo sembró, pero otros siguieron la labor de la cosecha y así es. Y se vio en los primeros siglos del cristianismo y se sigue viendo hasta el día de hoy. Rafa, gracias por lo que comentas. La gente igual está haciendo comentarios acá en el chat. Y bueno, el tiempo se nos está yendo como agua y está con nosotros Analí. Analí Sutz, ¿cómo estás, Analí? Qué gusto verte. Gracias, yo súper contenta de estar participando con ustedes y de ver todos los testimonios tan lindos de todos los del panel, cómo Dios ha usado sus vidas para llegar y transformar vidas de personas. La verdad que alegra mucho mi corazón. Y la verdad, a nosotros también escucharte y tú vinculada a un área muy distinta a la de Mariana, muy distinta a la de Mauricio, muy distinta a la de Rafael. Tú eres coach y eres empresaria. ¿Cómo has podido avanzar y ver avanzar el reino de Dios desde la esfera que a ti te toca? Sí, yo creo que, o sea, y si me permiten compartirles, para mí fue muy difícil aceptar el rol que me tocaba, porque yo fui parte de la generación que creció con esta idea de que si realmente quería servir al Señor, era de tiempo completo en las misiones de campo. Entonces, ese fue como que mi mayor sueño e ilusión. Entonces, cuando empiezo, puedo decir que por la guía del Espíritu Santo, a desarrollarme, a seguir estudiando y empezar con todo el tema empresarial, para mí mi visión es qué tiene que ver la parte empresarial con el reino. O sea, yo lo veía totalmente aislado. Fue poco a poco, conforme Dios fue quebrando como mis propias limitaciones, y vi que, por ejemplo, en la parte de atender a los clientes empresarios, al abrirte las puertas de sus empresas y poder realmente darles una atención de calidad, realmente querer ayudarles a que sus empresas mejoraran y salieran adelante, oh sorpresa, también abrían las puertas de sus corazones. Entonces vi cómo empresarios me permitían orar con ellos, invitarlos a estudios bíblicos a través del Ministerio de Compa, invitarlos a la iglesia, orar por ellos y sus familias. O sea, es algo sorprendente porque no hubiera tenido acceso a estas personas si no fuera por mi profesión. Esa fue la primer gran sorpresa y sigo realmente, es más, hay muchos empresarios que han dicho, es que yo no sé por qué te estoy contando estos temas personales. Y es, bueno, es que Dios tiene un plan contigo, ¿no? Entonces, abiertamente se les ha llevado el mensaje y también los colaboradores, o sea, tenemos una empresa de coaching y consultoría empresarial. Y la visión es que parte del equipo de trabajo sean misioneros, evangelistas, pastores que puedan ser bivocacionales, que puedan servir en el ministerio, pero también que tengan una fuente de ingresos y desarrollen su profesión. Entonces, ha sido totalmente grato cuando yo he hablado con clientes que yo no he atendido, que han atendido otras personas, y dicen, sí, claro, como la coach que me contó que la viuda de Sarepta y que tenía el aceite y me dijo que no me preocupara, que yo podía avanzar. O sea, eso ha alegrado mi corazón de una manera muy grande. El decir, no solamente soy yo, sino son las personas que atienden a los empresarios que les llevan el mensaje y hacen estos vínculos de amistad. Entonces, ahí ha sido obviamente como muy grato esta parte. Y no solo eso, sino también han entrado personas que no han sido cristianas
y por la convivencia, justo ayer decían, es que no sé qué tiene tu equipo de trabajo, pero son raros, o sea, no dicen groserías, como que se llevan súper bien, como que qué pasa con el equipo, ¿no? Y poco a poco también los compañeros han abierto su corazón a recibir el mensaje. Apenas una persona que estaba en el área de ventas se cambió a otra empresa y dicen, es que ustedes impactaron mi vida y yo ya no puedo comer si no oro por los alimentos, por ejemplo. Y nos ha canalizado a Gracias a familiares de, Dios. ay, mi hermano lo puedo llevar al estudio bíblico en línea. Y yo, claro que sí, ¿no? O sea, yo creo que esa parte también de poder a las personas no cristianas darles una oportunidad y que sea una fuente para que se acerquen al evangelio, también ha sido como de una gran bendición. Y como plus, puedo decir Porque hay que, plus. porque hay plus, al trabajar con varios empresarios, hemos podido colocar gente de la iglesia desempleada Ok, para que obtengan empleos. Entonces, este también es un área importante porque el reto, lo comentaba la ponencia anterior, o sea, han habido muchos desempleos. El sí. poder vincular a personas que necesitan un empleo con empresas y que ellos sean como esta lucecita en ciertos entornos laborales a veces complicado, creo que ha sido de mucha bendición. Muy impactante lo que nos comentas, muy real, a la vez muy práctico y nos enriquece muchísimo a todos, Analí. Bueno, estamos ya concluyendo. Tenemos una buena cantidad de preguntas. Esto nos ha dejado ver que la audiencia ha sido bendecida, ha sido desafiada y quisiera que concluyéramos con un minuto para cada uno de ustedes. Quiero preguntarte, Mariana, lo que nos dice Itzel Guerrero. ¿Cómo has manejado tu relación con Dios en tu formación como internacionalista? Un minuto. Muchas gracias. Bueno, pues creo que simplemente tratar de escuchar más de Dios, aprender más y asociarme con el Espíritu Santo, ¿no? Porque hay mucho conocimiento, muchas cosas, pero Claro. el depender del Espíritu Santo y aprender que está disponible ha sido transformador. Correcto. Dios actuando en nosotros, a través de nosotros, Él es el que hace la obra. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Mauricio, un minuto. La pregunta que nos hace Paco Vázquez, a quien le mando un muy afectuoso saludo. ¿Cómo manejaste el tema de la crisis económica derivado de la pandemia? Digo, esta es una pregunta monumental, pero ¿qué nos dirías así brevemente? Pues le pedimos a Dios su dirección porque realmente Dios es el dueño del negocio y le preguntábamos si él quería que continuáramos en el negocio o no. Antes de la pandemia, una persona se acercó conmigo y me dijo que había un desinfectante para manos y que era muy poderoso. Hicimos un trato en diciembre del 2019 sin saber que iba a haber pandemia. Entonces vino la pandemia Wow. después y yo traía un producto que era, pues ya lo habíamos evaluado y lo habíamos encontrado que era de lo mejor. Entonces, 2020, que se volvió como un año súper complicado, para nosotros resultó ser el mejor año en ventas que habíamos tenido. Ya habíamos trabajado a distancia porque yo vivo en diferentes lugares, bueno, en diferentes lugares donde está mi oficina y los colaboradores también. Entonces, trabajar a distancia tampoco era un problema, sino así hemos estado trabajando. Entonces, fue algo para darle la gloria a Dios porque nunca soñamos que este desinfectante iba a ser uno de las posibilidades. Ahora Nutriza nos compró este desinfectante y estamos proveyendo a Nutriza a nivel nacional del Correcto, mismo. Mauricio. Entonces, se abrieron más oportunidades, al Mil contrario. gracias. Tremendo testimonio. Gracias por compartirlo. Rafa, el tiempo se nos ha agotado, pero muy brevemente. ¿Cómo definirías en una frase, digamos, corta, las implicaciones de servir a Dios con nuestra profesión como estilo de vida? Pues aprendiendo a no fraccionar nuestras vidas, aprendiendo a Ya. ser integrales desde el ámbito de la cuestión de conocer el Evangelio como de nuestra comunión con el Señor y a vivir una fe práctica, que es lo que se ha estado hablando, a exteriorizar esa gracia y ese amor que viene a nosotros a través de Dios sobre aquellos que lo necesitan, que ahorita estamos rodeados con mucha gente que lo necesita a raíz de esta pandemia. Y también he aprendido que nunca va a haber condiciones ideales para servir en el reino. En estos 15 años lo hemos vivido y más durante esta pandemia, que no va a haber condiciones ideales. Entonces, aceptar el llamado de Cristo en nuestra vida
cueste lo que cueste, es algo que yo estoy aprendiendo en estos 15 años, y que solamente tenemos una vida para cumplir el propósito de Dios. Amén. Así es. Qué importante recordarlo. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por tu servicio, gracias por tu trabajo y gracias a Dios por la forma en la que te está usando a ti y al equipo. Y concluimos contigo, Analí. Pregunta Mitzi Villegas: ¿cómo equilibrar el tiempo de ministerio con el tiempo laboral y profesional? Sí, es un reto importantísimo y eso lleva a un estricto control de manejo del tiempo. O sea, manejo de la agenda, bloques de tiempo, o sea, ese es el reto principal y pese a las apretadas agendas, tener un tiempo para orar. Ese sería una clave. La otra pregunta de qué palabras usar, como llevarlos cuando cuando te abren su corazón hacia Dios, irte a las bases del evangelio, o sea, decir que Dios los ama, que entiende el sufrimiento o entiende por lo que están pasando y Dios quiere tener una relación con ellos. O sea, irse a lo más sencillo, sin palabras religiosas, de que Dios quiere restaurar sus vidas. Y gracias a Dios hasta este momento nadie me ha cortado de tajo, porque creo que es realmente interesarte en su vida personal y simplemente decir lo que hay en tu corazón. Entonces, de entrada es: discúlpame, quiero decirte algo, o sea, yo siento que puedes estar pasando por esta situación y creo que Dios puede hacer algo en tu vida. Y usualmente la gente siente cuando tú le estás hablando porque quieres ayudarlo y no hay como límites, o sea, es dejar al Espíritu Santo que también haga su trabajo. Y no poner como problemas mentales internos de no, y si me despide, y si pierdo al cliente, que lo pierda. O sea, la prioridad siempre va a ser la persona y dejar que sea el Espíritu Santo que haga la obra, solamente tú decir lo que Dios quiere para sus vidas. Analí, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, Mauricio. Gracias, Rafael. Han sido muy impactantes sus testimonios y nos han desafiado a todos. Y gracias a los que con atención nos han hecho preguntas. Algunas, bueno, se quedaron ahí en el tintero, pero gracias por el tiempo y sobre todo la atención y el corazón puesto ahí. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Encuentro Fe y Trabajo, México.